Hola a todos, antes que nada en la encuesta que deje gano sobre una remasterización, de unos de los fic que no se terminó del canal. A su vez les quería decir que para esto use un estilo de escritura diferente, por lo que digan si les gusta ese estilo y si quieren que lo use también. En el fic de 3 héroes en un mundo donde fueron villanos. A su vez si le gusta que los capítulos sean así de largos, de ser así, digan qué opinan en los comentarios sobre el estilo de escritura, si les gusta, y la duración de los vídeos, de ser así los haré así de largos. Sin más, comencemos. Un mundo solo de mujeres. Cap 1, un nuevo mundo, el bien y el mal, dos potencias que siempre están en un constante conflicto, un ciclo sin fin, una donde siempre está presente el caos y la muerte de gente inocente. Eso era muy sabido, estando presente en la conciencia de un joven de cabellos verdes. Un joven que peleaba del lado del bien, un joven que portaba con él la antorcha sagrada que fue pasada de generación en generación, para combatir contra el mal, esa antorcha sagrada conocida como One for All. Era portada por aquel joven de cabellos verdes, el noveno, más conocido como Izuku Midoriya, un estudiante del curso de héroes de la mejor academia de Japón, la UA, pero ahora aquel chico estaba en un combate. Un combate contra el portador del mal, aquel que portaba el poder que traería caos al mundo, aquel que traería muerte innecesarias. De perder esta pelea, aquel portador del poder conocido como All for One era portado por un chico de cabellos blancos llamado Tomura Shigaraki. Ambos portadores estaban en combate reñido, ambos forcejeando entre sí. Aquel joven de cabellos verdes sostenía de las muñecas al portador del All for One para que su don de deterioro no lo afecte, pero no quitaba que estaba ya con heridas graves en su cuerpo por la pelea previa. Por otro lado, Tomura hacía fuerza para zafarse. Sus dones de regeneración ya no curaban su cuerpo, el cual estaba muy masacrado por los múltiples dones en su cuerpo que no podía soportar su cuerpo. Tomura: ríndete, héroe, pronto caerás y la ciudad será tomada por mí y luego todo el mundo. Las palabras sonaron en ese campo de batalla que antes era una ciudad, pero por la pelea feroz de dos titanes y más por la guerra entre héroes y villanos que se armó, lo que antes era una ciudad ahora solo eran escombros. Y el chico de cabellos verdes no pudo evitar fruncir más su mirada. Esto tenía que terminar, su cuerpo estaba al límite, había forzado de más su cuerpo al usar el poder del segundo portador cambio de marcha para forzar a su cuerpo a ir más allá de sus propios límites y usar el 120% del One for All. Izuku: no te permitiré hacer eso, mucha gente depende de mí y sus sonrisas son lo que tengo que proteger, por eso te acabaré aquí. Tomura. Una voz seria pero con cansancio también: ¿cuándo fue la última vez que descansó bien luego de que inició la guerra? Su cuerpo, que estaba al límite por las heridas por el desgaste de las múltiples peleas que tuvo desde que inició la guerra. Pero no había vuelta atrás, tenía que terminar con este ciclo, tenía que terminar esta batalla del One for All y All for One y dar por finalizado esta pelea de hermanos que está desde generación. Ambos combatientes en un último forcejeo se alejan varios metros uno del otro. El clímax de esta interminable batalla estaba llegando, el momento de darlo todo para saber qué bando seguía de pie. Todo Japón, no, mejor dicho todo el mundo, estaba viendo aquella pelea en vivo. Los héroes y civiles que miraban todo desde la Academia UA, que se había convertido en un refugio. Tenían las esperanzas de que el peli verde saliera vencedor de esta pelea. Sus compañeros de clase, quienes también estaban con heridas debido a que ayudaron a Izuku en esta guerra y a rescatar a los civiles.
Pero mientras todos estaban preocupados, una peli castaña estaba mirando todo con una preocupación en su mirada mientras tenía sus manos en su pecho. Esa chica era Ochako Uraraka, la mejor amiga de Izuku, pero a la vez quien en su corazón sentía un profundo amor por aquel chico de pecas. Uraraka. Deku Kumpo, por favor, gana y regresa aquí con nosotros con mi amigo. Pero por el lado de los villanos, estos esperaban con ansias de la victoria de aquel villano cuyo poder hacía temblar a los villanos, listos para causar caos de ganar Tomura. En el campo de batalla que alguna vez fue la hermosa ciudad de Musutafu, ahora ambos contrincantes estaban por dar su último ataque, tanto Tomura como Izuku cargaban sus puños de su máximo poder. El devastador poder de All for One y One for All hacía temblar el suelo, piedras se levantaban del suelo como si la gravedad se les fuera. Y así fue como ambos combatientes de alto poder se lanzaron. Todo se definía aquí, todo se terminaba en este ataque, todo dependía de esto. Quien quedara de pie sería el bando ganador. Izuku, el noveno portador, lo daría todo, estaba usando el 120% y sus demás dones al máximo. Sus látigos negros envolvieron su brazo mientras la energía del One for All lo rodeaba. Tomura, cuyo cuerpo estaba al borde del colapso, quien a pesar de tener tanto poder, su cuerpo, que estaba muy desgastado por los múltiples dones y por la dura pelea, daría todo. El oscuro poder del All for One envolvía su piel, los múltiples dones estaban activos en su brazo, mientras este se transformó en un brazo gigante. Y ocurrió ambos a una velocidad que dejaba solo escuchar una explosión sónica para en cuestión de segundos ambos puños impactar feroz, creando un fuerte estruendo. Un cráter de gran tamaño se generaba debajo de ellos. Ambos forcejeando para ganar. Izuku, quien estaba al borde de desmayarse, estaba perdiendo fuerzas, empezando a retroceder en el choque de puños. Tomura. Ja 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 ja. Ríndete ahora, mocoso, y mira cómo destruyo todo lo que amas. El villano de cabellos blancos estaba sonriendo de una forma lunática. Sentía una éxtasis al ver cómo estaba ganando terreno en ese choque de puños, pero a su vez sentía como su cuerpo estaba empezando a fallar por el sobreesfuerzo. Pero estaba logrando lo que quería, estaba logrando hacer retroceder al peli verde, pero este solo siente como su brazo empezó a temblar por la enorme fuerza que se estaba empezando a ejercer de la parte contraria. Izuku. Nunca. Nunca me rendiré. Nunca dejaré que mates a gente inocente, yo te detendré. Mientras decía eso, empezó a hacer más fuerza. Sus rayos verdes se intensificaron mientras forzaba su cuerpo a usar más poder del que debía. Sus heridas se abrieron más mientras la sangre empezaba a manchar su traje de héroe y había llegado al 130%. Izuku. No me rendiré aunque mi cuerpo se destruya, me levantaré porque mi determinación es muy grande y porque cargo con las esperanzas de todos. Mientras decía eso, dejó el choque de puños para esquivar a una increíble velocidad el puño de Tomura, el cual quedó en estado de shock, pues ahora aquel chico de cabellos verdes y pecas en las mejillas estaba enfrente de él. Mientras era rodeado por luces de diferentes colores, no pudo reaccionar, no pudo ni pensar, solo pudo ser testigo de cómo. Izuku. Este es el final. United States of Smash. El golpe que iba cargado con todo el poder del One for All, con todas las esperanzas de la gente, impactó ferozmente el rostro de Tomura, mientras una enorme explosión de energía se hacía presente y envolvía a ambos. La sobrecarga de energía del One for All en ese ataque causó dicha explosión. Y mientras ambos combatientes eran envueltos en esa explosión de energía, Izuku solo pudo ver cómo aquel villano se desintegraba por la energía y dijo sus últimas palabras. Tomura. Maldito mocoso.
para ser completamente desintegrado y solo cerrar sus ojos lentamente. Aceptando su final, pudo sentir como su cuerpo era consumido por la explosión y esperaba su final. Pero cuando aquella explosión culminó solo se podía ver una gran cortina de humo. Todo el mundo que veía la pelea se preguntaba quién ganó. Lentamente el humo se disipaba y lo que vieron todo el mundo hizo que se quedaran pálidos. Un enorme cráter producto de la explosión y en centro una gran mancha de sangre y la mascarilla metálica de Izuku. El mundo quedó en silencio. En la academia todos estaban en silencio hasta que un ruido interrumpió aquel silencio. Un grito desgarrador de una mujer de cabellos verdes. Izuku. Había gritado aquella mujer mientras caía de rodillas, y sus ojos verdes que antes tenían un brillo de esperanza. Ver aquella escena solo causó una cosa en ella. Dolor, dolor por saber que su hijo había muerto, dolor por saber que aquel niño que ella tuvo, que soñaba con ser un gran héroe ahora por cumplir sus sueños y detener a aquel villano, lo había perdido. El llanto de Inko Midoriya, la madre de Izuku Midoriya. Era lo que se podía escuchar mientras su mejor amiga Mitsuki Bakugou, que tenía también lágrimas en su rostro, intentaba consolar a su mejor amiga. Pero no era la única. Civiles, héroes, maestros estaban en silencio, pues un joven aspirante a héroe había dado su vida en ese último ataque para detener a aquel villano. Pero esos llantos de esa mujer de cabellos verdes fueron acompañados de otros sollozos. Los estudiantes de la clase 1, a aquellos amigos y compañeros que lucharon en muchas ocasiones al lado de su amigo Peli Verde, ver cómo su amigo se sacrificó por todos ellos fue como si un balde de agua helada cayera sobre ellos. Los recuerdos de los momentos felices junto a aquel chico pasaban por sus mentes, pero habían ciertas personas a quienes más les afectó presenciar aquello. Toshinori Yaji, ex símbolo de la paz y héroe número 1, sentía como si su cuerpo perdiera la poca fuerza que le quedaba. Sus flácidas piernas solo temblaban. Aquel chico que le había mostrado lo que era ser un verdadero héroe nuevamente, a quien él lo había guiado y aconsejado como si de su propio hijo se tratase, con quien pasó momentos felices que pensó no experimentar al no tener una familia. Las lágrimas empezaban a desbordarse de sus ojos azules hundidos de su rostro mientras solo podía apretar los puños. Toshinori. ¿De verdad, joven Midoriya? ¿De verdad lo diste todo hasta este punto? Los años a veces hacen que uno sepa que cosas que hizo de niño no estaban bien. Katsuki Bakugou, un rubio explosivo quien en su momento fue mejor amigo de la infancia de Izuku, pero cuando despertó su don, sus delirios de grandeza lo llevaron a cometer actos violentos, de los cuales ahora se arrepentía. Desde niños maltrató de muchas formas a Izuku solo por su falta de peculiaridad, pero a pesar de todo eso él nunca lo odió, nunca buscó venganza en contra de él ni nada, al contrario siempre le mostraba esa estúpida sonrisa. Siempre lo ayudó a pesar de que él lo tratase mal, incluso fue a su rescate cuando fue capturado por la Liga de Villanos, pero él nunca pudo agradecerle de forma correcta todo eso, y ahora ante sus ojos aquel chico que siempre molestó, entregó su vida a cambio del bienestar de ellos. ¿Cómo podía hacerse llamar héroe? Cuando no pudo ni ayudar a Izuku, la rabia y la impotencia invadía cada parte de su ser, mientras sus ojos rojos se empezaban a cristalizar un poco por las lágrimas que se estaban formando. Lentamente estas mismas empezaron a caer por sus mejillas, apretaba los dientes, una sensación de impotencia mezclada con un dolor profundo en su ser lo calcomía por dentro. Bakugou. ¿No pudiste pesar una vez en ti, no Deku? Incluso ahora diste todo de ti. La voz era una de las formas de ver que tanto uno estaba roto por dentro, y esa voz, quebrada del rubio, hizo que supieran que la muerte del Peli Verde lo afectó. Todos están con un dolor en el pecho. Había acabado todo, pero ¿a qué costo?
Habían perdido a un gran héroe, el mundo había perdido al héroe Deku, un joven que a pesar de las adversidades siempre mostraba una sonrisa brillante, ahora ya no estaba. Una sensación de frío era lo que podía sentir. ¿Acaso estaba muerto? Era lo más probable. Después de todo, en ese último ataque también se vio envuelto en la explosión de energía, pero entonces ¿por qué sentía un dolor pulsante en cada rincón de su cuerpo? Era una sensación tan real que era imposible decir que estaba muerto. ¿Dónde estaba? Todo estaba oscuro, estaba flotando en un lugar sin nada a su alrededor. ¿Acaso era al paraíso? No, el dolor en su cuerpo era clara señal de que ese lugar no era el paraíso. ¿Entonces qué era? Pero una luz extraña iluminó todo de repente, cegando la poca visión que tenía, y haciendo que cerrara los ojos por instinto, pero de repente sintió como si el dolor que antes sentía desapareciera, como si nunca hubiera tenido una pelea a muerte. No solo eso, sentía una sensación suave bajo él y una comodidad que no sentía muy seguido desde que empezó la guerra. Lentamente se obligó a abrir los ojos. Sus párpados se movieron un poco mientras a su vez parpadeaba para adaptarse a la luz del entorno. Una vez hecho eso, notó algo que lo desconcertó sobremanera, pues estaba en su cuarto, precisamente en de su casa. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y cómo era posible si toda la ciudad había sido destruida? No solo eso, notó que estaba en su cama. Lentamente se sentó en la cama y al hacerlo se percató de cosas que lo confundían más. Miró su cuerpo, que antes estaba tonificado al máximo para usar mejor su Quirks. Ahora había perdido una considerable cantidad de masa muscular, aunque tenía el cuerpo igual de tonificado, pero no a ese punto. Tenía el mismo físico que cuando entrenó para heredar el One for All. A su vez, se percató de la ropa que tenía puesta. Era una remera negra con un símbolo del rostro de una heroína que no conocía bien. Era una mujer de una cabellera roja y una especie de máscara hecha de fuego, seguro, siendo parte de su don. De cierta manera le recordó a Endeavor. A su vez miró su cuarto, era como lo recordaba, pero a la vez no, pues la enorme decoraciones de Olmig ya no estaba ni en su lugar, o mejor dicho, no había mucha mercancía de héroes. Solo unos cuantos pósters de una heroína dragón Ryukyu y otros pósters de heroínas que no conocía, pero un póster de una heroína llamó su atención. Era una mujer de una larga cabellera negra recogida en una cola de caballo, tenía una gran sonrisa, un lunar cerca de sus labios junto a un traje de heroína de color negro, unos guantes amarillos junto a una capa del mismo color. Era Nana Shimura. ¿Pero cómo? Él no tenía un póster de ella en su cuarto. ¿Qué estaba pasando? No entendía nada de lo que estaba pasando, ni por qué estaba en lo que era su cuarto, ni mucho menos el por qué tenía un póster de la séptima portadora del One for All. Izuku. ¿Pero qué?